Queridos amigos, muy buenas noches. Hoy, domingo 23 de julio, bienvenidos a Momentos Místicos. Jaime Smith les saluda desde la hermosa playa de Pedernales. Hoy en un programa, el segundo de nuestra segunda temporada, un doble dos, dándole la bienvenida por segunda vez al programa, primera vez en la segunda temporada, Ricardo Mera López. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto tenerte nuevamente acá. El gusto es todo mío, gracias por la invitación y pues aquí estamos para compartir el conocimiento. Saludos, ¿no? Sí, saludos a todos nuestros clientes, de todos nuestros oyentes, la gente que nos sigue, que noche a noche, cada domingo, se da cita aquí a las 8:20 para escuchar, para abrir su mente al conocimiento, a una nueva forma de ver las cosas. Queremos hablar mucho hoy de ángeles. Habíamos tocado el tema, habíamos analizado varios temas, Ricardo, pero hoy nos decidimos por ángeles. Nos llamó la atención específicamente que una de las personas que usualmente nos sigue me había preguntado el tema de los ángeles cabalísticos, o qué tipo de jerarquías, clasificación, cómo está el tema de los ángeles en cuanto a su organización, digamos así. Ya, muy bien. A ver, hay diferentes clasificaciones que tú tienes, ¿no? Los ángeles vistos desde la Cábala tienen 10 clasificaciones, hay 10 jerarquías, cada uno de ellas o cada jerarquía asociada a una de las céfiras o esferas del árbol de la vida. Entonces, por ejemplo, tenemos los ángeles de la céfira de Keter, Jumabina, etcétera, y cada una asociada a una fuerza planetaria. No podemos entender a los ángeles, la angelología, la magia angélica, la sanación angélica, si es que no tomamos en cuenta que está ligada a la astrología, a la cábala y al tarot. Entonces, cada séfira o cada jerarquía angélica está asociada a un planeta. Por tanto, por ejemplo, los ángeles de Marte serán los ángeles agresivos, no en el sentido maligno, sino protectores, ¿no? Guerreros, marciales, que ponen límites, que combaten el mal, la maldad, la magia negra, la brujería, la hechicería de la mano izquierda, etcétera. Y así tenemos entonces 10 jerarquías. ¿Cuáles son? La jerarquía dirigida por Metatron, que es la más espiritual, digamos, ¿no? Donde nosotros encontramos indicaciones espirituales, trascendencia de lo material. La segunda jerarquía, donde estarían, por ejemplo, ángeles de sabiduría, dirigidos por Raciel, y así sucesivamente, donde están Rafael, Camael, el arcángel Miguel, que es el más conocido, y otros más, ¿no? Hay otras clasificaciones, sí, como la de Pseudo Dionisio, donde se les llama virtudes, potencias o potestades, tronos, etcétera, pero eso es algo más de la cábala cristiana y la cábala de la magia cristiana angélica, diré, equivocadamente. Y más bien la cábala, la clasificación de 10 es la que más se utiliza en la magia, en la sanación y en el ocultismo práctico, digamos, ¿no? Bien, para empezar a ahondar un poco el tema. Una de las cosas es que hablamos usualmente donde más se utiliza o más se habla de ángeles es en la religión católica y cristiana. ¿Cuál es la organización? ¿Qué parte de la organización del universo están ellos y cuál es su función? A ver, la religión católica y su derivación cristiana, digamos, actuales, ¿no? En general, los antiguos cristianos, también los gnósticos cristianos, etcétera, tomaban en cuenta a los ángeles como mediadores, ¿sí? Como mediadores que intervienen entre una divinidad incognoscible, tal como dicen muchas tradiciones espirituales, y los humanos. Los ángeles son mensajeros. El término ángel es mensajero, ¿no? Malak, el término malak es mensajero. Ahora, los ángeles originalmente, la enseñanza o el conocimiento angélico no viene de la iglesia como tal, sino que viene de la tradición de la cábala, y la cábala se nutre de fuentes egipcias, caldeas y babilonias. De ahí viene el conocimiento de los ángeles, de los caldeos, de los egipcios, babilonios. Luego pasa al pueblo prometido, digamos, como le llaman ellos, y luego toma la posta el cristianismo, pero es mucho más antiguo, ¿no? Les consideran mediadores, cada uno con diferentes funciones, pero teniendo en cuenta que la tradición católica y cristiana
ya ha modificado muchísimo la enseñanza original de los ángeles, ¿no? Inclusive hoy te dicen que no tienes que llamar a los ángeles, cuando eso es una contradicción con las mismas enseñanzas de la Biblia. Entonces eso hay que tenerlo como con pinzas, ¿no? Correcto. Es decir, tampoco hay religiones, filosofías, sectas, etcétera, que puedan realmente negar la existencia o la función de ellos. Uh-huh. No, claro, lo que tú dices. Los ángeles existen independientemente de la religión, creencia, dogma, credo que tú tengas o que las personas tengan. Eso no cambia el hecho de que los ángeles son seres reales. Por poner un ejemplo, dentro del ocultismo, de la cábala, de la magia ceremonial que contacta con los ángeles, tú te das cuenta que muchos de los ángeles que contactamos aquí en Occidente, los yogis o, por ejemplo, los practicantes de ciertas formas de yogismo de Oriente, conocían a los ángeles con otros nombres, como por ejemplo, el arcángel Miguel o el arcángel Rafael era conocido como un señor de la llama en esas tradiciones, con la misma descripción, las mismas funciones, pero como otro nombre. Entonces esta tradición de los ángeles es más amplia de lo que se conoce, va mucho más allá de los límites de enseñanza a la práctica, más allá de religiones, de sectas, de grupos y creencias. Los ángeles fueron creados, existen para ayudarte siempre que los necesites y siempre que sepas llamarlos, ¿no? Por supuesto, es decir, para poder instaurar una comunicación con ellos, cómo podemos nosotros realmente tomar el beneficio eh, de esa conexión, de esa intermediación o del mensaje que ellos puedan nos o llevar de nosotros. ¿Y a quién? ¿A quién llevarían? ¿De quién nos traerían? Ya, ese es un punto importante, ¿no? No es que los ángeles son una especie de sirviente, servidor que está siempre cumpliendo hasta la mínima petición. Para nosotros dar una petición a los ángeles, sea por medio por ejemplo, de métodos rituales, ceremoniales, inclusive por medio de la oración, que también escuchan, ¿no? Cuando una oración nace del corazón, te dice los angelecitos, escuchan. Pero tú tienes que saber que los ángeles no van, por ejemplo, a irse contra la naturaleza del universo, de la vida, del orden que existe detrás de las cosas. Tú no puedes pedir a un ángel que haz justicia, cosas de venganza, castiga a tal persona con maldad, o sea, con deseo de dañar, con deseo de destruir. Eso es incompatible con la magia angélica, aunque sí hay ángeles que pueden descubrir, de hecho es lo que la misma Biblia, los libros como el libro de Enoch, etcétera, nos enseñan, pero tienes que saber cómo comunicarte con ellos. ¿Cuál es la forma más sencilla? A través de los salmos. Si tú conoces el nombre de un ángel, por ejemplo, de tu ángel de la guarda, que tiene que ver con tu fecha de nacimiento, tú le puedes llamar el salmo adecuado, repite el salmo y el ángel es como que tú le estuvieras llamando por teléfono, ¿no? Identifica a alguien, me llama por mi salmo, por mi número telefónico, entre comillas, entonces él sabe que tiene que ir a ayudar a alguien, pero siempre y cuando sea una petición para bien, ¿no? No de magia negra ni cosas por el estilo. Perfecto, entendido. Eso sería el tema de la comunicación y el origen del pedido. Retomando un poquito esa última pregunta, eh, ¿ellos son capaces de realizar el pedido o son intermediarios en la realización del pedido? Es decir, ¿hay un poder de decisión absoluto en un ángel para conceder o es que aparte de efectuar un decreto que uno hace que en teoría debería ser? A ver, el ángel tiene un poder, como te dije, hay muchos tipos de ángeles. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda más fácil, ¿no? Una persona necesita sanación o necesita dinero de urgencia, por poner algo muy terrenal, ¿no? Y esta persona entonces necesita contactar con el arcángel Rafael, que es el que da salud y el que da dinero, ¿no? Entonces la persona tiene que sintonizarse, porque a ver, los ángeles, de acuerdo a tu pregunta para responderte, alteran, modifican la realidad. Una definición de magia es que eres capaz de alterar la realidad para lograr un cometido, un deseo o algo que tú necesitas hacer aquí, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres alterar el cometido, tienes que buscar el adecuado, que tenga el poder adecuado que tú necesitas para sanarte, por ejemplo. Entonces, ellos tienen esta capacidad de cumplir tu deseo, pero no como tú crees que es,
como tú quieres que funcione, no como ellos, siendo seres que tienen una visión espiritual completamente desarrollada y ven cosas que no vemos, lo consideran, ¿no? Entonces siempre te darán lo mejor para ti, que tú pides lo mejor, alterando tu entorno, alterando tu realidad para bien, ¿no? En este caso, la persona contacta con el arcángel Rafael, sea por un ritual, sea por una oración de salmos, y se cumple, es decir, el ángel altera, cumple el deseo de acuerdo a lo que le pides, pero de acuerdo a la visión que él tiene también, que es guardar el orden cósmico. No va a ser nunca nada que altere el orden natural de las cosas. Correcto. Eh, en todo caso, ellos podrían alterar el pedido para que sea, digamos, que acorde a las necesidades de uno, es decir, Lo, poner realmente lo que uno necesita y no lo que uno dicta al pie de la letra. exactamente, tal cual. Siempre te van a dar algo mejor o algo que tú no esperas o de la forma que tú esperas, quizás la cambien, no de esa forma, ¿no? Por ejemplo, tú puedes pedir un pedido general, digamos, quiero ser más espiritual, no sé, por poner algo general, ¿no es cierto? Conocer algo más de los mundos espirituales. Entonces, quizás el ángel considera que para ser más espiritual debes perder tu trabajo, por ejemplo, ¿ya? O debes cambiar de estilo de vida por completo. Entonces va a hacer eso, pero quizás tú no esperabas eso. Eso es algo con lo que la gente se puede, porque los ángeles son disruptivos, son, como yo digo, entidades tan poderosas que no piensan como humanos. Entonces, si ellos consideran que tú, por ejemplo, para sanarte, necesitas, yo que sé, cambiarte de ciudad, etcétera, te van a direccionar y a empujar hacia eso, porque ellos saben que eso es lo mejor para ti, aunque uno como humano no entienda por qué lo hacen, ¿no? Claro, porque sí, eso me recuerda, había una película de, se me va el nombre del actor, pero era Al diablo con el diablo y era que el diablo le daba 6 deseos y ninguno de ellos al cumplir le generaba satisfacción. Es decir, uno tiene que estar claro el primero, qué es lo que quiere pedir, a quién se lo quiere pedir y para qué se lo quiere pedir. Es un principio del ocultismo que si tú no sabes pedir bien, no vas a recibir bien, literalmente, ¿no? Los ángeles están escuchándonos todo el tiempo, pero por ejemplo, ellos, si tú no les pides y les das una autorización con tu voluntad, les dices como quiero esto, interven, ven y manifiéstate en mi vida, ¿no? Ellos no intervienen, pero el rato que tú ya les pides, ellos toman el pedido. Por ejemplo, el ángel Joyel, uno de los 72 ángeles cabalísticos de la Shemhan Forash, él cumple cualquier deseo. Por eso es tan buscado, tan perseguido inclusive, ¿no? Digámoslo así metafóricamente, porque al ángel Joyel tú le pides cualquier cosa y él te la cumple, ¿ya? Pero hay que saber pedir bien. Yo he visto, por ejemplo, personas que siempre le piden amor a Joyel, porque es como un experto este ángel en darte una pareja, ¿no? Y le dicen, ángel Joyel, dame tal pareja o dame a tal persona, cosa que no se hace nunca, ¿no? En lugar de decirle, por ejemplo, ángel Joyel, dame la mejor pareja para mí, porque quizás tú no sabes cuál es la mejor pareja, quizás todavía no le conoces. En cambio, si tú, por ejemplo, le dices, esa persona le estás pidiendo al ángel que altere a la persona que te cambie a ti, que les una a la fuerza, por ejemplo, cosa que él no hará. Y que si hace, lo hará para que veas que esto no debías pedir, ¿no? Es el principio mágico de que cuidado con lo que pides y deseas porque puede cumplirse. Tienes que saber lo que pides. Claro. Hace mucha lógica el pensar de esa manera. Eh, ¿Y cómo identificar que una persona que desea entrar en el ámbito, en los ángeles, en la dimensión de los ángeles? ¿Cómo puede saber que pide o que se comunica con el que realmente más se ajusta a sus necesidades? Ya, es un proceso, ¿no? Es un proceso que inicias tú comunicándote primero con tu ángel de la guarda personal. Tú tienes que empezar comunicándote con el ángel que por tu día, por la fecha, día y hora exacta de nacimiento se te ha asignado, ¿no? Entonces nosotros tenemos un ángel personal de la guarda, como se le llama, y este ángel es el que te va a contactar, porque una vez que tú contactas con el tuyo, es una red, ¿no? El uno, el tuyo, el ángel tuyo personal, se comunica con los demás. Es la forma más segura
la forma más rápida también, para que tú no te arriesgues contactándote con varios ángeles, no arriesgándote en el sentido negativo, ¿no? Sino que te vas a poner en contacto con entidades que no son humanas y te pueden coger por sorpresa en su forma de actuar, van a aparecer en tus sueños, va a haber inclusive fenómenos paranormales, ¿no? Sonidos astrales como campanazo astral, olores a flores, olores a perfumes, ruidos como arpas, sonidos, y la gente se asusta. Entonces, para disminuir esos efectos colaterales y para que puedas entrar como con pie derecho y seguro a la magia angélica, lo mejor es comunicarte con tu ángel de la guarda. Nosotros tenemos no solo un ángel, tenemos un ángel de la guarda siempre, es el más cercano, pero tenemos un ángel físico, un ángel emotivo y un ángel mental. Entonces tenemos como 3 o 4 ángeles nosotros alrededor, pero el principal con el que tenemos que empezar es el ángel de la guarda. Como tal. Perfecto. Y eso, tú referías que tiene relación con el nacimiento. ¿Cómo puede averiguar cualquier persona que nos está escuchando hoy cuál es el nombre, o como tú decías, el número de teléfono, la vibración del ángel que nos quiere tocar? No es complicado, ¿no? De hecho, tú puedes revisar, ya está en todo Internet, tienes toda la información disponible en la misma red, o si quieren, no sé, me consultan a mí porque hay tablas angélicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las personas nacidas de tal día, de tal mes, el final de junio, por ejemplo, hasta tal día de julio, están bajo la regencia del ángel Jajaya, por ejemplo, otros del ángel Poyel. Solo es cuestión de revisar las tablas, que son larguísimas, ¿no? Entonces, una vez que tú ya conoces tu ángel de la guarda, ese ángel de la guarda tuyo es uno de los 72 ángeles que están cerca de la humanidad. Entonces, tú ahí, por ejemplo, ya descubres que el ángel tuyo de la guarda conoce parte de tu misión de vida. Por poner un ejemplo, digamos que el ángel de guardián de alguien es el ángel Umabel, que es un ángel relacionado mucho con el sol. Entonces esa persona nace en la tierra quizás para sanar. Y la misma naturaleza del ángel habla de la naturaleza de la persona a la que cuida. Entonces, quién sabe si esa persona es un sanador, alguien que puede no solo curar, sino a través físicamente, sino a través de la palabra, a través de la energía, etcétera. Entonces, una vez que descubres tu ángel, revisas las tablas, te das cuenta de quién es y te das cuenta que viniste también, porque es importante decir eso, ¿no? Correcto. Eh, ¿Qué tipo de comunicaciones, diferentes tipos de comunicaciones se puede esperar? Verlos en sueños, recibir, digamos que telepáticamente el mensaje, canalizaciones. ¿Cuáles son las formas más comunes de comunicación con ellos? Ya, a ver, los ángeles, lo más fácil para ellos es hablarte a través de sueños, a través del mundo onírico. Ellos están en su elemento, que es el mundo astral, porque los ángeles están en el mundo astral, los arcángeles en el mundo mental, ¿no? Entonces, para ellos es muy fácil comunicarse a través de sueños, es lo más sencillo que les pides, aparece en mis sueños, pones o quizás dibujas a mano el sigilo, el sello del ángel, lo pones bajo tu almohada, porque cada uno tiene un sello que es una firma, ¿no? Entonces tú vas a soñar seguramente con ese ángel y te dará un mensaje. Otra forma es a través de la evocación o la invocación, que son los métodos más antiguos, milenarios, ¿no? Que consiste en formar un círculo ritual con ciertas palabras, objetos de poder, para que el ángel literalmente aparezca frente a ti y le puedes ver, ¿no? Le puedes ver físicamente, inclusive al ángel, si tienes la habilidad y el conocimiento, le puedes llamar acá. Otros métodos que yo he visto ya son más modernos, ¿no? Ya no están dentro del ocultismo, la magia antigua, son la canalización y estas cosas que también pueden funcionar, pero yo más fe le tengo a los métodos antiguos y a los sueños, son los más seguros, ¿no? Dentro de todo eso, siendo más seguros, cómo identificar cuando hay algo que no es completamente cierto, digamos así, cuando hay un impostor haciéndose pasar por un ángel. Esa es excelente pregunta, es buena pregunta porque, a ver, hay espíritus burlones, impostores que están todo el tiempo pululando alrededor de la gente, ¿no? Y cuando ven que alguien, por ejemplo, no ha formado un círculo de protección, o por ejemplo, no limpiaste el sitio energéticamente antes de llamar un ángel, ellos se van a meter y se van a hacer pasar por este ángel. Por eso muchas canalizaciones son incoherentes, son agresivas. No sé si tú has tenido la oportunidad, sobre todo cuando venía el 2012, por ejemplo, eran comunicaciones agresivas de la humanidad será castigada, la humanidad será
etcétera, etcétera. Eso era porque eran espíritus impostores, un ángel no va a hablar así. Entonces, es como que tienes que limpiar el sitio, generalmente poner un círculo mágico alrededor para que nada que no sea un ángel se acerque. Tú mismo tienes que estar purificado por dentro y por fuera, ¿no? Físicamente limpio, espiritualmente limpio, para no atraer cosas que no son los ángeles, siempre. Correcto. Antes de entrar a la segunda parte de nuestro programa, mi estimado Ricardo, te propongo ir a una pequeña pausa, un par de minutos para conocer algo más de lo que son los oficiantes, de lo que eh, tenemos a bien presentar acá en nuestra Radio Evolución. ¿Sí? Vamos a la pausa y volvemos entonces. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Hands up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get high, but I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. Queridos amigos, aquí estamos de vuelta para la segunda parte de nuestro programa Momentos Místicos. Hoy con la presencia de Ricardo Mera y un excelente tema, Los Ángeles. Eh, Hemos visto ya algo de las clasificaciones, pero dentro de todo eso, mi señor Ricardo, ¿cómo, digamos que en este momento yo no pretendo una comunicación, que soy una persona neófita en el tema angelical? ¿Cuál es la mejor vía para empezar a aprender y a seguir a los ángeles? ¿Cómo me preparo yo para estar a nivel de ellos para comunicar? Bueno, hay diferentes métodos, ¿no? Tener en cuenta que el ángel siempre te escucha, aunque tú no lo veas, ¿no? El método más sencillo, más directo, más rápido es simplemente bañarte, literalmente bañarte físicamente, limpiar el sitio, por ejemplo, enciendes una vela blanca con el Salmo 91, lees el Salmo 91 que aleja casi todas las, bueno, prácticamente todas las presencias malignas, ¿sí? Menos los ángeles, entonces tú ya tienes el sitio listo. Luego lees el Salmo del Ángel, por ejemplo, digamos que yo quiero llamar al ángel Poyel, busco el Salmo del Ángel, leo el Salmo, le llamo, le digo, Ángel Poyel, escucha mi petición, escucha mi deseo, y hago la petición, aunque yo no le vea al ángel, el ángel está escuchándome siempre, ¿sí? Ahora, si yo quisiera, ese es el inicio, digamos, la forma más fácil, porque ya para poder verle, ahí se tendría que tener ciertos dotes psíquicos, clarividencia, clareaudiencia, o tener un vidente, un medium que trabaje con la persona para, mientras el uno dirige la llamada al ángel, como se hacía en la época medieval, el otro vea y le cuente, ¿no? Sabes que veo esto, siento esto, dice esto, ¿no?
correcto. Eh, pero para poder llegar a conocer, quizás no de memoria, pero para conocer el mundo, la dimensión angelical, ¿a qué me puedo referir? ¿La Biblia, el Corán, el libro de Enoch? ¿Cuál sería la bibliografía o cuál sería el canal más apropiado de buscar conocimiento? Todo, todas las anteriores, de hecho, ¿no? Hay libros excelentes, por ejemplo, hay libros clásicos dentro de la angelología. Eh, Hay alguno de Miguel González Whitler que se llama Angelorum, que tiene las bases de todo. Hay otros más avanzados, pero si quieres ya referirte a las fuentes originales, claro, tendrás que revisar la Biblia, el Corán, los libros apócrifos, como el de Enoch, que habla muchísimo de los ángeles y cómo actúan ya de forma real, el Sefer Raziel Hamalach, que es un grimorio antiguo, o el Sefer Harrasim, o sea, tendrías que referirte a grimorios antiguos, donde ahí de verdad ves cómo son los ángeles, ¿no? No tanto como nos pintan las religiones, como nos pinta la nueva era, donde ahí es donde nace esto de la canalización, el rayo rosa, el rayo verde, los 7 rayos, sino como los antiguos los veían, que es de una forma mucho más pragmática, más directa a los ángeles, sin tanto sentimentalismo. Entonces, ¿a qué fuentes puedes referirte? Sí, busca todos los libros de angelología que puedas, pero básicamente trata de contactar con ellos directamente. No es difícil, coges un salmo, el salmo del ángel le llamas, enciendes una vela del color del ángel, del planeta del ángel, y listo, te comunicas con ellos y ellos mismos te irán enseñando. La magia es muy práctica, ¿no? Si está, claro, tienes que referirte a documentos, libros, memorios, pero la base de todo esto es la práctica. O sea, tienes que ir contactando con tu ángel de la guarda, como les dije. Del ángel de la guarda tú pasarás a otro, del mismo te irá guiando. ¿Y cómo nos llega, o quién? No sé si es a través de, hablemos de un código de la matemática sagrada, ¿cómo es que llegamos a manos de tal o cual ángel de la guarda? Ya sabemos que es a través de la fecha de nacimiento, ¿Mm? pero o sea, ¿quién es el jerárquicamente el superior? eh, y realmente cuál es más función, la función de él guiándonos a nosotros. A ver, los ángeles, hay ángeles más cercanos a los humanos y ángeles más lejanos a los humanos. Ese es el principio, ¿no? Entonces hay ángeles que están más encargados de asuntos terrenales, mundanos, y hay ángeles que están tan lejos de la humanidad porque están encargados de asuntos netamente espirituales, del mantenimiento del orden cósmico, de la continuidad del tiempo y el espacio y cosas así en la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, el más espiritual, podríamos ponerle así, ¿no? En términos generales, sería el arcángel Metatrón y su corte de ángeles, ¿cierto? Tienen 9 ángeles bajo él y esos 9 ángeles tienen legiones de cientos de miles de ángeles debajo de ellos. Pero, por ejemplo, hay 4 ángeles a los cuales arcángeles, más bien dicho, que nosotros podemos contactar, porque están muy cerca de nosotros, cuidando toda la evolución humana en todos los sentidos. Y estos son Rafael, Miguel, Uriel y Gabriel. Cada uno de ellos asociado a uno de los elementos de la Tierra, al elemento en el sentido espiritual, no físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arcángel Miguel rige el fuego y protege a la humanidad de las fuerzas oscuras. El arcángel Rafael rige el aire y permite la sanación, domina la inteligencia, etcétera, el dinero. El arcángel Uriel rige sobre la tierra como tal en un aspecto, no solo eso, porque él tiene otros poderes, pero rige sobre la evolución de la tierra. Él, por ejemplo, encadena, constriño, domina a ciertos demonios para que no puedan pasar libremente a la tierra. Y el arcángel Gabriel, que es otro de los que está más cerca de nosotros, que es el anunciador, ¿no? El mensajero, el que te cuida en sueños, el que aleja íncubos y súcubos, el que te protege de la magia sexual negativa, los amarres y ese tipo de cosas. Ellos son cercanos a nosotros. Es fácil de amarlos, relativamente. Pero, por ejemplo, contactar con Metatron ya es más complicado porque está arribísima, ¿no? Está en lo más alto. Más o menos de eso se... ¿Ellos se comunican con nosotros o esperan siempre que nosotros tomemos la iniciativa? Es decir, ellos hacen su cometido sin hacernos saber o en algún momento nosotros, hay gente que, por ejemplo, en mi caso, algunas veces soñé cosas que sucedían. ¿Podrían ser mensajes directos de parte de ellos? Claro. A ver,
El ángel y el humano están interactuando todo el tiempo. Aunque nosotros no sepamos, como enseña la Cábala, los ángeles todo el tiempo nos influencian, están todo el tiempo mandándonos mensajes, intuiciones, sueños. A veces sabemos que son ellos y a veces no. Lo mismo pasa con los demonios, por eso los ángeles dominan o alejan a los demonios, ¿no? A ciertos demonios, como enseña la Cábala y la magia. Entonces, ¿qué pasa en el caso específico de los ángeles? Que ellos esperan que tú les abras las puertas. Ellos pueden aparecerse, por ejemplo, en un sueño. Digamos que tú sueñas con el arcángel Gabriel y te dice, estás en peligro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es tu segundo paso? Abrirle las puertas al ángel, porque el ángel tiene enormes poderes, tiene toda la sabiduría del universo, pero no puede meterse a la fuerza en la vida humana. Él no puede, los ángeles no pueden hacer eso. Tú tienes que llamarles, tú tienes que decirles que vengan, ¿no? Aunque sea de la forma más simple, con el decir en voz alta, necesito que mi ángel de la guarda me ayude, o arcángel Gabriel, ayúdame. Ahí ellos ya pueden entrar, porque tú pones la intención de que ellos entren a tu vida. Caso contrario, no tienen ese permiso. A no ser que sea algo tremendamente grave, que afecte a mucho, a una gran parte de personas, a toda tu familia, a la humanidad en general, ¿no? Correcto. Y hay, tú decías, los ángeles planetarios. En esta etapa que estamos viviendo ahora, 100% apocalíptica y sin lugar a dudas, digamos que un pedido mayoritario o que tan grande debería ser el pedido de los humanos a los ángeles de la tierra para poder eclipsar este apocalipsis, para poder transmutar, para poder cambiar y mantener la evolución de la tierra de una forma normal, digamos así, y evitar el calentamiento global y todas las cosas negativas. A ver, hay algunas cosas, ¿no? En lo que los mismos ángeles han dicho, si quieres ayudar a que la humanidad evolucione, cumple tu parte, cumple tu camino, rígete a lo que viniste a hacer. Por eso el ángel de la guarda personal te dice, ¿no? Por ejemplo, una persona nace bajo la regencia de un ángel de Mercurio, por ejemplo. Entonces, esa persona tiene que ser alguien que a través de la palabra, de la comunicación, de la escritura, de los libros, de internet, etcétera, comunique algo a la gente, por ejemplo, y le despierte. Entonces, tú con eso ya haces un 50%, digamos, de la ayuda, ¿no? Comunicándote con tu ángel personal, por ejemplo, ya sabes, tienes un camino más claro de qué viniste a hacer. Para muchas personas, la misión que tienen dentro de este proceso, porque literalmente, como tú dices, y eso es 100%, estamos viviendo el apocalipsis mágico, espiritual en la tierra, ¿no? Entonces, para nosotros ayudar, hicimos nuestra parte. Habrá gente que también tenga que actuar de forma más transpersonal, macrocósmica, trabajar pidiendo por los demás, etcétera. Pero eso hay que siempre consultarlo con los mismos ángeles, porque a veces uno se mete donde no debe, hace oraciones por quien no debe, y eso tampoco es algo bueno para ti. Entonces, rígete, conócete a ti mismo, es la frase siempre, ¿no? Rígete para lo que naciste. Pregúntale a tu ángel de la guarda, ¿yo debería hacer esto? ¿Debo pedir por toda la humanidad o debo pedir por mí primero? Entonces, cuando yo estoy bien, puedo ayudar a otros. ¿Sí? Si es que el ángel te dice, sí, puedes hacer una oración, por ejemplo, que es algo que yo hago con frecuencia a veces, ¿no? Organizo grupos de gente y todos pedimos por ayudar, porque frene el maltrato animal, por ejemplo. Pero porque los ángeles, como Ariel y Sealía, que es otro ángel que cuida a los animales, me han dicho, ¿no? Como que sí, hazlo. Ayuda a los animales, está permitido, nosotros te ayudamos. Pero si yo me lanzo sin tener claro qué voy a hacer, quizás me voy a topar con otro tipo de fuerzas, ¿no? Es más complejo. Bueno, eso caería un poco en el sentido de decir, bueno, mientras se pidan, se soliciten cosas lógicas, con un sentido no aventurero, no experimental, de, bueno, voy a pedir esto a ver qué pasa. Exacto. ¿Sí? Porque esos son pedidos no atendidos y ellos podrían sentirse burlados de alguna manera. Exacto. Puede pasar que tú hagas un pedido. Te cuento una historia muy resumida, muy rápidamente. Alguna vez una persona, me acuerdo que empezó muy novata, ¿no? A trabajar con los ángeles cabalísticos, con los arcángeles. Les conoció a través de la metafísica de Connie Méndez, con los maestros ascendidos y todo esto. Bueno, la cuestión es que esta persona falleció de golpe
a pedir. Por ejemplo, hubo ciertos atentados, hubo ataques, mucha sangre inocente derramada en otras partes del mundo, y desde aquí de Ecuador esa persona pedía, ¿no? Como que, a ver, Arcángel tal, ayuda a las almas a cruzar, Arcángel tal, lucha contra el mal. Entonces se metió donde no debía meterse, porque los ángeles ya estaban encargándose de eso, pero llamó la atención de fuerzas hostiles que causaban ese tipo de cosas, y se enfermó muy gravemente. Entonces, siempre antes de hacer una oración, antes de hacer una intervención de sanación, antes de hacer un ritual, etcétera, lo que sea, tú tienes que consultar. Esa es la importancia de los oráculos, péndulo, tarot, runa. En las runas no, eso les iba a decir después del I Ching, a excepción de las runas que tienen una carga energética negativa. Entonces, una vez que tú ya consultas al ángel a través de los oráculos, él te dice si haz este pedido o no, no lo hagas porque puede ser peligroso, déjanos a nosotros. Siempre hay que consultar antes, lo digo con oráculos confiables, evitando ciertos oráculos como las runas o la ouija, que ya son más delicados y tienen cierta carga pesada, ¿no? Al decir pesada, puede ser maligna, puede ser negativa, puede ser peligrosa. Claro. A ver, la ouija no tiene una carga maligna, pero sí pesada. Atrae por naturaleza a muertos, y muertos hay de todo tipo. Tú con la ouija puedes comunicarte con muertos, ángeles, arcángeles, seres extraterrestres, elementales, etcétera. Pero también, o sea, la naturaleza de la ouija atrae también, por ejemplo, a demonios. Entonces tienes que saber cómo filtrar muy bien. Pero es manejable, es útil, muy útil. En cambio, las runas nórdicas tienen una carga asociada a lo que muchas veces yo he repetido, de que cada corriente mágica, en este caso la corriente nórdica, tiene una carga, y esta carga va asociada a todo lo que he hecho a través de la historia. Como esta corriente nórdica fue la que fue utilizada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con sacrificios humanos, persecuciones, sangre inocente, etc. Cada vez que tú usas las runas, estás usando o conectándote a ese egregor, a esa mente grupal. Por eso muchas personas que se tatúan runas o trabajan con runas tienen un latigazo mágico, se llama, ¿no? Un golpe de retorno, se llama. Que tú usas eso, dicen voy a leer runas, se te para la pareja. Y aprenden a magia con runas, hacen un ritual, se les mueren las mascotas. Es porque estás asociándote a energías muy malignas, ahí sí. Bueno, el hecho de que se muera la mascota es como una especie de regulador de voltaje, es decir, las mascotas están ahí para protegernos y son ellas quienes intervienen o interfieren para que el daño no llegue a nosotros. Claro, claro, las mascotas, los perros, los gatos, las peceras, los peces, absorben ese estallido de energía, ¿no? Como yo siempre digo, en cuestiones de oráculos, un poquito saliéndose del tema y rápidamente, en cuestiones de oráculos, en cuestiones de magia como tal en general, no porque algo parezca ser espiritual, lo es, ¿sí? Muchas cosas son muy limpio, blanco y espiritual, pero no lo son. Y eso hay que saber discernirlo bien, ¿no? Muy buena acotación, Ricardo. ¿Qué definición le damos a espiritual? Todo lo Porque hay espiritual, mucha gente que dice, soy espiritual y tiene una concepción. a ver, la definición que se le puede dar a lo espiritual viene a ser todo aquello que, estando dentro del parámetro que busca la evolución de todas las cosas, es decir, humanos, animales, la sociedad, que empuja todos los aspectos de la humanidad hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en la salud, pues, métodos de sanación que ayuden. En cuanto a lo mágico, un oráculo que sea fácil de usar y esté limpio. En cuanto a la política, algo que en lugar de causar división, reúna a la gente, que dé acceso, justicia social, etcétera, dentro de cada aspecto humano, porque esto tiene que ver con cada aspecto de la humanidad. Entonces, eso, ¿no? Lo que nos empuja, lo que da vida, lo que promueve la vida, la vitalidad, la salud, la risa, la alegría, la abundancia, la prosperidad, el placer. Todo lo contrario sería lo anticósmico, lo antiespiritual. ¿Qué es eso? Todo lo que se relaciona con controlar la voluntad ajena, manipular la mente de los demás, manipular a las masas, eh, como hacen ciertos grupos humanos, ¿cierto? A través de la magia negra, ensuciar, enfermar, lastimar a los animales por crueldad, derramar sangre inocente en las guerras, generar guerras. Esto es todo lo antiespiritual, lo anticósmico, como dice la cábala y la magia, ¿no?
Entonces está muy claro que lo espiritual es lo que promueve la vida hacia adelante, para que todo crezca, se multiplique, avance. Y en ese sentido, ya para terminar esta parte, los ángeles están para discernir un poco esa intención nuestra de vida, si el pedido es terrenal, es material, no es espiritual, y ellos, entonces, en ese sentido, nos podrían encaminar un poco más, ¿verdad? Claro, el ángel sabe perfectamente que un pedido tiene que estar enmarcado dentro de los límites de lo que es permitido y de lo que es la realidad del universo, de lo que es el orden cósmico, ¿no? Ellos son guardianes del orden cósmico. Entonces, si tú haces un pedido que está dentro de esos parámetros, en donde no violas la voluntad ajena, que es la forma más letal y horrible de magia negra, donde no manipulas, donde no forzas las cosas, donde no alteras los destinos de la gente, tú estás haciendo un pedido normal de magia blanca, digamos, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, te acercas a un ángel y le pides cosas cargadas de venganza, de malignidad, de resentimiento, de ira, de tristeza, no vas a llamar un ángel, vas a llamar otra cosa. Vas a llamar un demonio o lo que se llama un ángel del abismo o un ángel oscuro. Es como un depósito oscuro de energía que la energía mal utilizada que nos dan los ángeles, nosotros creamos eso y nos envenena, ¿no? Es algo que muy poca gente sabe, pero si tú no sabes aprovechar la energía de los ángeles, estás creándote un depósito de energía sucia. El ángel te da un montón de energía, de dones, pero si tú no la manejas bien, tú mismo te envenenas. Es como un poquito más avanzado eso, pero por eso, ¿cómo evitamos eso? Te acercas al ángel y pídele cosas que sean nobles, sanas, que te ayuden a ti, que ayuden a tu familia, que ayuden a la gente, a la humanidad en general, ¿no? Así te evitas eso. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias una vez más por esta tu segunda compañía en nuestra segunda temporada, y otra vez nos quedamos con muchos temas en el tapete, así que será menester una tercera visita. Venga a estar con nosotros nuevamente, te voy a pedir que les recuerdes a nuestros invitados cuáles son tus redes sociales, cómo te contactan, qué es lo que tú haces con ellos. Bueno, gracias a ustedes 2 por la minutos. invitación. Cada vez que necesiten de mi intervención, con gusto, ¿no? Pueden encontrar todas las redes como Magia, Brujería y Ocultismo S, con S al final, Magia, Brujería y Ocultismo. Los encuentran en todas las redes. Perfecto. ¿Y qué podríamos esperar? ¿Haces asesorías, capacitaciones, eh, consejería? ¿Cuál es la especialización, digamos? Bueno, ahí en las páginas ofrecemos, claro, asesoramiento espiritual a la gente que está siendo amenazada por magia negra, brujería, hechizos, encantamientos, ataques mágicos, etcétera. Es como nuestra especialidad, ¿no? Ayudar en eso. Hay cursos, talleres gratuitos, otros que ya tienen costo, por ejemplo, precisamente la versión del tarot, magia angélica, magia ceremonial, vudú, etcétera. Y pues ahí les esperamos. Perfecto, Ricardo. Y nosotros te esperamos a ti en una tercera emisión de esta cadena de programas que son cada vez más sabrosos, más ricos en conocimiento. Y una vez más, un honor tenerte aquí, y a todos ustedes que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar aquí, como todos los domingos de 8 a 9 de la noche, y gracias a todas las emisoras que nos retransmiten, que son varias alrededor del mundo. Y estaremos con ustedes nuevamente el próximo día, domingo 30 a las 8 de la noche. Muy buenas noches y una excelente semana. Bendiciones.